Soy operador de un crematorio en Puebla desde 2010. Aprendí solo, viendo a otros, oliendo lo que nadie quiere oler, entendiendo que el fuego no borra todo, deja marcas, hábitos y un polvo que se pega en los pliegues de la memoria. Trabajo de noche porque la ciudad es más callada y la chimenea no molesta a nadie. También porque los papeles llegan tarde y los familiares prefieren que el último paso ocurra cuando no miran. El horno es de ladrillo refractario, gas LP, 2 quemadores y una cámara secundaria para los gases. La puerta tiene un visor redondo del tamaño de un puño. Cuando cierro la compuerta y tiro del pestillo, el mundo se vuelve un zumbido de ventiladores y un rugido controlado. La cabina siempre huele a mezcla de cemento tibio, metal y algo dulce que no admitimos en voz alta. Antes de cada ingreso, reviso el número de etiqueta, el pacemaker si lo hay, el peso aproximado, la hora de defunción, la autorización confirma. Lo hago en automático, como lavarse los dientes. Aquella noche, marzo de 2018, estaba solo. La guardia de seguridad se había ido a rondar y el administrador salió a entregar una urna. En la hoja de ingresos, la hora de defunción marcaba 26 horas antes, causa natural. Sin marcapasos, sin objeción. Traía la placa de acero con el número de control, la misma que coloco en el interior del horno para que acompañe la carga y luego la recojo de la bandeja de cenizas. Nadie sabe cuántas historias se quedan grabadas en esas placas sin humo. Abrí la compuerta. La boca del horno era negra, aún fría, llevaba 20 minutos precalentándolo, temperatura base de 200 grados, apenas un aliento templado. Transferí el cuerpo desde la camilla rodante hasta el carro de carga. Pesa distinto cuando ya no hay tensión, es un peso puro, resignado, que se asienta en los codos del que empuja. Deslicé el carro, alineé los rieles, distraje la mente pensando en la lista de pendientes, afilar la espátula, limpiar la tolva del cremulator, reponer guantes. Mientras empujaba, el ventilador principal se detuvo un segundo y volvió a arrancar. La presión negativa hizo un sonido hueco en la boca del horno, como si aspirara con prisa. Lo he oído otras veces. El aire en una retorta siempre parece un animal respirando. Cerré la compuerta con el pestillo de leva, giré la válvula del gas, pulsé el encendido. El quemador descendente respondió con una llamarada que vi por el visor, naranja primero, luego blanca. La llama lamió el ladrillo y se estabilizó en un rugido parejo. Ajusté la mezcla hasta que el indicador marcó 650 y subiendo. Entonces lo escuché. No fue la madera crujiente de un ataúd, porque ya no había ataúd. No fue el estallido clásico del cráneo al calentarse, ese golpe seco que en la primera semana me hizo agarrar la pared. Fue un grito. No largo, no teatral. Un trozo de voz que buscaba aire. Un acortado, como si algo le tapara la boca por dentro. Apagué el quemador en reflejo y corté el gas. El silencio me aplastó los oídos. Me quedé con la mano en el botón, mirando el visor. Dentro solo había calor turbio y ladrillo latiendo. Golpeé el vidrio con el nudillo y esperé. Nada. Abrí la compuerta un palmo, lo suficiente para que el aliento caliente me pegara en la cara. No se debe, pero lo hice. El olor cambió, un golpe húmedo y ácido que conozco demasiado bien. No había movimiento. Cerré de nuevo, respiré por la boca, volví al tablero. Revisé el expediente. Hora de defunción, 14:20 del día anterior. Certificado, sello, firma. Llamé al número del médico para confirmar, pero colgó un buzón con voz cansada. Pasé la página 2, con las instrucciones de la familia. Entrega antes del mediodía. Todo seguía encajando. Un grito sin cuerpo es como un tornillo en la suela, lo sientes en cada paso por más que no lo veas. Encendí otra vez el quemador, con la mezcla más pobre para que subiera la temperatura despacio. 700, 760, 820. La cámara secundaria encendió sola a 900 y el ruido cambió de tono. A esa temperatura, los huesos se vuelven vidrio y luego harina. Me quedé pegado al visor. En los reflejos del vidrio veía mi cara cortada por el aro de metal, mi ojo como un lunar oscuro, y detrás, sombras que no sabían ser sombras.
El grito volvió. Esta vez más claro, más adentro. No sino un aliento que se quiebra, una vibración que aprendí a reconocer en las noches, alguien que quiere que lo oigan y ya no tiene cuerpo con qué. Fue ahí cuando el intercomunicador del pasillo chirrió. El sistema a veces suelta chasquidos por la interferencia del motor del ventilador secundario. Aquella vez no fue un chasquido. Fue una palabra arrastrada que no quiero escribir. No porque no recuerde cuál fue, sino porque la oigo tal cual si la escribo. En la cabina, el aire olía ahora a metal limpio, como cuando se corta un clavo con una cizalla. El ruido del horno me parecía distante, como si viniera de otro edificio. Me senté en la banqueta de plástico, con las manos húmedas dentro de los guantes, y pensé en las explicaciones que me han enseñado a repetirme: gases atrapados, músculos póstumos, resonancias en el ladrillo. Lo dije en mi cabeza, una por una, como oraciones. Cuando la temperatura marcó el pico de 1000, el vidrio del visor se puso casi opaco de luz. El cronómetro decía 52 minutos. Me levanté, bajé gradualmente la mezcla, sostuve el ambiente hasta que el indicador empezó a caer. En el crematorio hay tiempos que se respetan por seguridad, pero también hay tiempos que solo los entiende la mente. Yo sabía que abrir todavía no era seguro. A los 72 minutos, apagué por completo. Esperé los 5 de rigor con la compuerta cerrada. Luego abrí. Una ola de calor seco y olor a ladrillo viejo me dio en la garganta. El interior era un paisaje de brasas y hueso. Tomé la vara para acomodar fragmentos y vi la placa de acero, oscura, deformada en una esquina, con el número aún legible. La recogí con la pinza y la dejé sobre la mesa fría. Empujé los restos hacia la bandeja, con cuidado, sin pensar en anatomías que ya no tenían nombre. Mientras la bandeja descansaba, preparé el cremulator. Se parece a una batidora industrial, un tambor que reduce todo a granos finos. Antes de verter, siempre reviso que no haya metal perdido, tornillos, prótesis. Pasé el imán por costumbre. Algo golpeó por dentro de la tolva, un tintineo corto, como si se hubiera soltado una moneda. Detuve el movimiento, abrí. No había nada. Vertí las cenizas. El tambor giró con su zumbido espeso. Me quedé mirando la placa de acero, todavía tibia, y noté algo que no entra en los procedimientos. A la placa le habían quedado pegadas pequeñas partículas blancas, como sal petrificada, formando líneas que no eran al azar. No me gusta este tipo de asociaciones, pero los ojos se entrenan para leer incluso donde no hay tinta. Las líneas dibujaban un patrón. Podía ser un reflejo, sí. También podía ser una palabra. La misma que había rasgado el intercomunicador. Lo negué adentro, como siempre. Apagué el tambor, crivé las cenizas, llené la urna con el embudo. Pesaba lo que debía pesar. Sellé, pegué la etiqueta. Dejé la urna sobre la mesa de entrega, puse la placa encima. Fui al tablero para anotar hora de salida. Cuando miré el reloj, me di cuenta de que habían pasado 4 horas. La noche en el crematorio a veces se comprime y a veces se expande. Cuando el reloj marcó las 7, la guardia volvió, el administrador regresó con café frío. Yo me había quedado callado, con los dedos vibrando de un cansancio muy distinto. Entregamos la urna a las 8:20. La familia entró con ojos que no quieren mirar. No hubo preguntas. Se fueron en silencio, como si realmente el fuego borrara algo. Pasé el resto de la mañana limpiando. Al vaciar la bandeja de enfriamiento, encontré una segunda placa de acero, idéntica, con el mismo número, doblada justo al revés que la otra. No debería existir. Una placa por carga, no 2. Me quedé con una en la mano y la otra sobre la mesa. Llamé al administrador para mostrarle. Dijo que seguramente se había quedado una placa olvidada de otra cremación, que luego la registrábamos. Asentí. Nadie quiere que falte algo en un oficio que concluye lo que ya no se puede corregir. Guardé ambas en el cajón, una al lado de la otra, como 2 paréntesis vacíos. Esa noche, al cerrar todo, la cabina estaba limpia, el tablero apagado, la retorta con su boca hermética.
Caminé por el pasillo donde cuelgan los overoles y por un momento el intercom se encendió solo, un respirito eléctrico. No dijo nada. No necesitaba decirlo. En el visor del horno, que por inercia siempre miro antes de irme, el vidrio redondo devolvía mi cara y detrás, esa especie de vibración leve, una pulsación que no viene del gas ni del ladrillo ni del ventilador. Lo he vuelto a escuchar desde entonces. No cada noche. Solo cuando llega alguien con horas perfectamente certificadas, dientes contados, papeles sin huecos. Un fragmento de voz donde solo debería haber calor. Me sé las explicaciones y me sé sus límites. El fuego hace su trabajo, el registro queda, la urna se entrega. Lo demás se queda aquí, en el cableado viejo, en la porcelana de la pared, en el aire que sube por la chimenea y pasa invisible sobre las azoteas. Si alguna vez vienen de noche por la colonia y sienten un soplo caliente en la calle, como si un edificio entero suspirara, no piensen en fábricas ni en clima. La ciudad exhala por nosotros. Y a veces, aunque nadie quiera admitirlo, el fuego respira de vuelta. Ojos que arden. Yo no entré al crematorio por morbo ni por necesidad extrema. Entré porque el ruido constante y las rutinas limpias me calmaban la cabeza. Era 2016, en un crematorio pequeño al sur de Guadalajara, pegado a un panteón con cipreses viejos y perros flacos que aprendían el horario de las carrozas. Mi turno era el nocturno, abrir el gas, revisar presiones, purgar líneas, anotar en el cuaderno el número de serie de la urna, el peso del fallecido, la hora en que encendía el quemador secundario. Hacíamos todo siguiendo el protocolo, identificación doble, placa numerada en la bandeja, verificación cruzada del acta. Nada de atajos. Lo único impredecible eran los hornos. El retorta era de ladrillo refractario, puerta con cierre de tornillo, mirilla pequeña con un vidrio que se volvía naranja y opaco cuando el fuego subía. El ventilador hacía un zumbido grave, parejo, que se metía por los huesos. Al principio la temperatura te pegaba en la cara como si abrieras un horno doméstico multiplicado por 10. Luego te acostumbrabas y solo quedaba la vibración del piso y ese olor metálico, una mezcla de aires calientes, barniz viejo y algo dulzón que se pegaba a la garganta. Aprendí a distinguir el momento en que el tejido cedía, cuando el calor cambiaba de color, cuando las formas se colapsaban sobre sí mismas hasta quedar solo carbón frágil y fragmentos blancos. Esa noche entró un cuerpo identificado como varón, 68 años, muerte hospitalaria. Pasemaqué retirado, verificación quirúrgica, todo firmado. Yo revisé la placa de acero con su número y la puse en la bandeja móvil, sobre la plancha. El ayudante empujó con cuidado. Cierre. Sello. Bitácora, 22:41, inicio. Abrí el primario, luego el secundario. La llama tomó cuerpo, el termómetro subió con su aguja temblorosa. Me quedé mirando por la ventanilla unos segundos, como siempre, para asegurar que no hubiera llama libre fuera de rango. Vi lo de costumbre, sombras, la parte media ardiendo más rápido, las piernas rígidas cediendo. Nada raro. Cerré el cerrojo de seguridad de la mirilla y me fui a pesar la urna de la familia anterior mientras el ciclo avanzaba. Hacia las 23:05, pasado el primer periodo, hice la inspección. Abrí la mirilla con un guante húmedo para que el vidrio no se rajara. El calor me pegó como si me empujara a alguien del otro lado. Allí fue cuando la vi. No fue un reflejo ni una forma vaga. Era un rostro de mujer, pegado al vidrio por dentro, ojos muy abiertos, iris claros, piel como de humo, mirándome fijo. No parpadeaba. Estaba a la altura de donde debía estar el pecho del varón. Cerré de golpe. Me quedé con la mano en el cerrojo sintiendo el metal vibrar. El zumbido del ventilador siguió parejo, como si no importara. Los termómetros marcaban lo normal. No soy dado a asustarme por sombras. La mente arma cosas en el calor y el vidrio ondula. Lo aprendí el primer mes. Respiré, apreté el cuaderno contra el pecho y conté hasta 20 con los oídos metidos en la maquinaria. Volví a abrir. Dentro, la cámara era un sol pequeño.
Las paredes parecían moverse por la turbulencia y entre el resplandor se distinguía la silueta ya rota del cuerpo. No había rostro, no de ese modo. Cerré de nuevo. Anoté en la bitácora inspección 23-6, normal. Me fui a la sala de café, que olía a polvo y cloro. Tomé agua del garrafón. El ayudante había salido a dejar papeles firmados con el vigilante del panteón. Yo me quedé solo con el zumbido. Cuando volví, algo había cambiado en el sonido, un chasquido irregular, como si algo rebotara dentro de la cámara. A veces pasa con huesos largos cuando ya están secos. Abrí la mirilla otra vez. La luz me cegó la primera fracción. Ajusté la vista. La mujer estaba otra vez, ahora un poco más retirada de la ventanilla. Parecía inclinada, como si flotara con el calor. La boca no se movía. Los ojos, sí. No sé cómo decirlo sin sonar exagerado, pero los ojos parecían húmedos dentro de una luz que lo vuelve todo seco. Mirándome a mí, no al fuego. Y entonces sentí un soplo caliente que no venía del horno, sino de dentro de mí, como si me abrieran el pecho y me pusieran el motor del ventilador en lugar del corazón. Cerré, eché el seguro y fui directo a los papeles del difunto. Busqué el nombre, la foto de identificación, la nota del hospital. Hombre. Sin dudas. Verifiqué la placa metálica, coincidía con el expediente. Todo perfecto sobre el papel. Apreté los dientes y pensé en lo único que me tranquiliza cuando algo no encaja, el procedimiento. En el procedimiento no caben fantasmas. Ajusté la presión del secundario, reduje un poco para evitar turbulencias extrañas, miré el manómetro, anoté el ajuste. A las 23:42 terminó el ciclo. Apagué, abrí el primario para que entrara aire frío y esperé lo reglamentario antes de abrir la puerta. El ayudante no había regresado. Lo llamé, no contestó. El panteón pareció más grande y hueco de lo normal. Abrí la puerta con el gancho, el golpe de calor salió con olor a metal mojado. Con la rastra empujé lo que quedaba hacia la bandeja de enfriamiento. Era lo habitual, fragmentos largos, calcificados, algo de carbón en las articulaciones, la placa metálica oscurecida aún legible junto al montón. Metí todo a la bandeja de metal con la pala grande, muñequeras puestas, pasos mecánicos. No pensaba en la cara. Pensaba en el peso final, en el cremulator, en el tiempo que faltaba para que se fuera la madrugada. Cuando inicié el cremulator, la máquina vibró con un ritmo más grave que otras veces. Puse la bandeja, cerré la tapa, marqué el número de lote. El sonido de la trituración se mezcló con el ventilador del horno, que aún giraba en enfriamiento. Fue ahí que noté, en el borde de la bandeja, un mechón corto, como de mujer, pegado por estática a la placa. Miré el expediente otra vez, como si el papel fuera a cambiar por insistir. No cambió. Mi mano tembló lo suficiente para que el bolígrafo dejara una raya torcida. Guardé el mechón en una bolsita de evidencia, porque el hábito es más fuerte que el miedo. Lo sellé con cinta y anoté la hora. Apagué el cremulator. Antes de verter los restos en la urna, los ponemos en una última bandeja para revisar que no haya metal. Con la luz blanca del foco, vi algo que no debía estar ahí, una segunda placa del crematorio, redonda, con otro número. Nuestro protocolo exige una placa por cuerpo desde el inicio hasta el final. Tomé ambas y las comparé. Las dos eran nuestras, de ese lote, pero los números no coincidían. Una correspondía al varón. La otra no estaba asignada esa noche. Mi espalda se enfrió a pesar del horno. Busqué al ayudante, al vigilante, a cualquiera. El patio estaba silencioso salvo por un perro que rascaba tierra. Volví con prisa. Cerré el cuarto. Respiré. Miré las urnas vacías, hileras listas con etiquetas temporales. Junté los restos con cuidado, como si el cuidado alguna vez hubiera cambiado algo. Cuando incliné la bandeja, un fragmento grande cayó aparte, como una concha de cerámica rota. Lo tomé con los dedos enguantados. Era la frente. En la superficie, el calor había dibujado, como en negativo, dos cavidades claras, casi perfectas, del tamaño exacto de ojos. No era anatomía,
era marca de fuego. Un par de ojos mirando hacia afuera. Sentí que no me quedaba aire. Me apoyé en la mesa. En ese momento se apagó la luz un segundo. Solo uno. El generador chutó, volvió la lámpara. El ventilador del horno hizo un intento de arranque que no debía, porque ya estaba apagado. El zumbido duró lo suficiente para que, en la mirilla, se formara una vibración naranja. Yo no quería mirar. Miré. La mujer estaba allí, más nítida que antes, como si el vidrio hubiera prendido su cara. No era una imagen en el interior, era el vidrio mismo, tensado, con la impresión de sus pómulos, de la hendidura del labio superior, de unas pestañas que no podían existir en un material fundido. Los ojos, sin embargo, eran huecos que parecían llenarse con lo poco de oscuridad que quedaba. Abrí la puerta del horno con un impulso que no sé de dónde salió. El aire caliente se me vino encima, pero el interior estaba ya frío en términos de trabajo. Toqué el vidrio con el dorso del guante. No había relieve. Cerré otra vez. Me senté en el banquito, frente a la mirilla. Me quedé así minutos que pudieron ser horas. La cara seguía. A las 2:10 llegó el ayudante con café y cara de sueño. Me dijo que el vigilante se había dormido. No supe cómo decirle lo que había pasado sin escucharme a mí mismo como un loco. Le pedí que verificara el registro de placas. Las hojas decían lo mismo que yo. Hacía un mes, con ese lote, se cremó a una mujer sin identificar hallada en carretera. No hubo reclamantes, se dispersaron las cenizas en el jardín del panteón. Ese día yo trabajé turno de tarde. No la vi. La placa que ahora tenía en la mano llevaba su número. Terminé el proceso, sellé la urna, firmé. Salí al patio con la bolsita del mechón y la placa extra en el bolsillo, sin decir nada. El aire afuera estaba frío y olía a pasto húmedo. Quise pensar que todo lo que vi fue acumulación de horas, calor, cansancio. Quise, de veras. Pero no pude. Esa noche, antes de irme, apagué las luces y caminé hacia la salida. Pasé frente al horno y, sin querer, miré de reojo la mirilla. No había fuego. No había nada encendido. Aún así, los ojos seguían allí, como si el vidrio guardara una fotografía viva. No parpadeaban. Solo me acompañaban hasta que crucé la puerta. Regresé al turno la semana siguiente. Nadie habló del tema. Nadie sabía. Cada noche que volví a encender el horno, hice lo mismo, revisé placas 2 veces, toqué madera, evité la mirilla durante el primer periodo. No sirvió. Porque la cara no volvió dentro del fuego, ahora aparece donde menos la espero, en el reloj de vidrio de la sala, en el termómetro cuando sube, en las urnas lacadas que devuelven mi reflejo con otros rasgos. Y, sobre todo, en mis sueños, donde el zumbido del ventilador se vuelve respiración y una voz que no escucho me pesa en el oído como si alguien pusiera la boca a 1 centímetro de la mía. He pensado en dejar el trabajo, pero sé que no sirve. No fue el horno, ni la noche, ni el lote. Fue la mirada. Y las miradas se llevan pegadas por dentro. Si alguna vez te toca ver por una ventanilla naranja y algo te mira desde adentro, no cierres rápido como hice yo. Deja los ojos ahí un segundo más. Aprende la forma. Porque después, cuando se te aparezca en el vidrio de tu casa, quizá al menos puedas reconocerla y decirte a ti mismo, sin voz, que ya te estaba mirando desde mucho antes. Fuego sin llama. Llegué al crematorio por necesidad, no por vocación. En 2015 me contrataron para cubrir turnos nocturnos cuando el vecindario dormía y el horno, al que todos decían retorta, trabajaba con la paciencia del metal. Aprendí rápido los controles, la compuerta guillotina, el ventilador de tiro, el quemador secundario que tragaba humo, los sensores de temperatura marcados con plumón sobre un tablero manchado de hollín. Me gustaba el orden de los pasos. Verificar el disco de identificación, revisar que no hubiera marcapasos, asegurar la bandeja, cerrar, purgar, encender. Era un trabajo que se sostenía en números y en tiempos. Lo que no pude aprender
al menos no con manuales, fue el silencio que se pega a la garganta cuando solo te acompaña el rumor del gas. El primer aviso me lo dio el ladrido apagado de los quemadores. Estábamos a media madrugada y hacía un frío seco. El horno estaba en mantenimiento, sin gas, con las puertas abiertas y la cámara secundaria a oscuras. Yo limpiaba con una brocha las cenizas que se cuelan por las juntas de los ladrillos refractarios. Pasé la mano por la pared interior y sentí el polvo suave como talco. Un zumbido leve cruzó la sala, lo atribuí al ventilador del cuarto de embalaje. Entonces el tablero lanzó una alarma de sobretemperatura. Miré el display y vi 920 grados. Era imposible. El gas estaba cortado, el termopar apagado, el motor de tiro desconectado. Noté un olor tibio, una grasa dulzona que me subió a la nariz como un recuerdo. Apagué la alarma y coloqué la palma frente a la boca de la cámara. No salía calor. Solo una brisa fría que parecía succionar el aire. En otro turno, tiempo después, me tocó recibir un cuerpo retirado del hospital sin familia. Dejé el féretro de cartón sobre la mesa metálica y comprobé el número en el disco. Había algo extraño en las manos del cadáver. La piel endurecida por el formol estaba levantada a la altura de los nudillos, como ampollas viejas. Lo registré sin darle importancia. A esa hora, uno aprende a no pensar demasiado. Inicié el protocolo y, cuando el quemador primario alcanzó el color naranja, cerré. El cascarilleo sordo del cartón desapareció y, como siempre, me quedé con el compás de las presiones. Fue entonces cuando la cámara del cremulator, el molino de hueso, vibró sola. No la había encendido. Me acerqué, abrí la tapa y detuve el tambor con la mano. Todavía había restos de la tarde, fragmentos porosos y fríos. Al retirarlos vi un patrón en el polvo que no era de la cuchilla del tambor. Eran líneas, como dedos. Pasé la brocha y las líneas volvieron a formarse, lentas, como si alguien dentro de la masa granulada respirara y dejara surcos al exhalar. Esa noche soñé con un compañero al que solo conocí por historias. Le decían el Güero. Según contaban, un día de 2008 gritó frente a un horno apagado y se llenó de ampollas sin que hubiera llama. En el sueño estaba de espaldas, con el overol azul, la nuca roja y húmeda, y cada vez que intentaba tocarlo, el tablero rugía con la alarma de sobretemperatura. Desperté con el olor dulzón pegado a la lengua. No era humo. Era algo más denso, como si alguien calentara carne en su propio jugo. Intenté devolverme al orden. Compras de refractarios, grasa para bisagras, limpiar filtros, latas de pintura con códigos. Cambié el termopar, revisé el manómetro, apreté el prensaestopas del quemador. Nada explicaba alarmas con gas cortado. Tampoco explicaba las marcas en los residuos. Cuando convertimos hueso en polvo, lo que queda es un mapa de fracturas. Aquello, en cambio, parecía escritura. La primera vez que lo noté, eran 5 trazos paralelos y un sexto cruzándolos. Lo limpié, pensé en un reflejo, en coincidencia. La tercera vez ya no pude fingir. Los trazos se cerraban, giraban, dibujaban un óvalo incompleto. Si abría la puerta, el patrón se desvanecía con el movimiento del aire. Si me quedaba quieto, volvía, paciente, como si supiera esperar. El supervisor me pidió que no inventara cosas. Dijo que la mente se enreda fácil en la noche y que el cansancio fabrica fantasmas con la luz de los LEDs. Respondí con números. Le mostré los logs del tablero, las alarmas exactas a las 3:17 con gas en 0, la presión estática clavada en 0.0, el ventilador detenido. Se encogió de hombros. Me dijo que subiera la música. Que no me quedara tanto tiempo viendo el vidrio del visor. Que el peor enemigo ahí dentro era el pensamiento repetido. Obedecí a medias. Subí un radio barato y lo dejé prendido en una estación de noticias para romper el silencio. A las 2:49 el locutor hablaba del tráfico y de una fuga de agua. Yo preparaba la última carga. Era un hombre volumen alto por obesidad. Revisé los papeles, retiré el marcapasos con cuidado. Lo movimos entre dos y lo dejé en la bandeja. El horno había trabajado todo el día y el ladrillo guardaba ese calor que no quema pero cansa. Cerré,
Ajusté tiro, encendí. En el visor, al principio, solo humo. Luego la danza habitual del fuego tomando lo que le ofrecen. El radio cayó en un parpadeo y la sala se quedó con el crujido del metal. La lectura del tablero subió y, de pronto, volvió a marcar 920 con ese pitazo agudo que limpia el cerebro. El vidrio del visor se empañó por dentro. Apagué la alarma, tomé el registro en la carpeta, anoté la hora. Sentí hormigueo en el antebrazo izquierdo. Me remangué. Tenía puntos rojos, como picaduras de calor. Toqué con los dedos. Estaban fríos. Seguí el protocolo. Esperé los tiempos, abrí la puerta cuando ya solo quedaban brasas sin llama y fragmentos grises. El olor era intenso, casi dulzón. Con la pala de acero empecé a reunir los restos al frente. En el borde de la sombra vi una marca oscura en el ladrillo, alta, a la izquierda. Un óvalo incompleto, el mismo que había visto en el cremulator, pero ahora impregnado en la pared, donde el fuego lamió. Acerqué la linterna. Eran 5 dedos, hundidos en el hollín. No eran míos. Estaban desde dentro, hacia afuera. Apoyé la frente en el marco frío y sentí una presión mínima, como cuando un elevador se detiene y una parte del cuerpo tarda en aceptar que ya no sube. Terminé, pasé los restos por el cremulator, esperé a que el tambor dejara sus gruñidos y abrí. El polvo formó el óvalo otra vez y, esta vez, se cerró. Nada de brisa. Nada de error. Lo vi completo. Era el contorno de una boca. Noté de reojo algo brillante en el borde de la mesa. Era el disco de identificación. No lo había metido con los restos. Tenía el número correcto y, junto a él, con marcador negro, alguien había anotado una inicial y una fecha. La inicial era la mía. La fecha, el día en curso. Pensé en una broma. Miré alrededor. Solo el respiradero vibraba con su ronquido leve. Me ardió el antebrazo con un pinchazo, como si me apretaran una pinza caliente. Me quité el guante con torpeza. La piel levantada formaba burbujas pequeñas, ampollas claras que subían desde la muñeca hasta el codo. Puse la palma sobre el acero. El metal estaba helado. Fui al lavabo, abrí el agua, la dejé correr. El ardor no cedió. Al contrario, parecía crecer con cada latido. Me senté un momento, la cabeza entre las manos, el radio de fondo otra vez con su voz neutra. Cuando levanté la vista el visor del horno, que ya estaba opaco, mostró algo. Un rastro en el empañado, líneas trazadas desde dentro con un dedo. Tardé unos segundos en entender los golpes lentos que dibujaban una palabra. No era una palabra completa. Era un pronombre apuntando hacia mí. Busqué aire. Mi mano, mojada, dejó marcas en el piso. Di pasos cortos hacia la salida y el frío se volvió una pared. El sensor de la puerta principal parpadeó y no abrió. Teníamos un mecanismo viejo que a veces se trababa. Fui al tablero, bajé y subí pastillas, reinicié el sistema de acceso. Al volver a la puerta me di cuenta de algo ridículo. Llevaba en la muñeca un hilo de algodón con un nudo. No lo uso. No lo recuerdo. El hilo estaba negro por el hollín, pegado a la piel enrojecida. Intenté cortarlo con la uña. El nudo resistió. La piel debajo de ese nudo estaba blanca, sin marcas, como si todo el ardor evitara ese punto. Regresé a la sala. El horno exhaló un golpe de aire frío que movió una hoja de la carpeta. En esa hoja, impresa hacía meses, un reporte del evento de 2008. Alguien había subrayado con tinta vieja un párrafo sobre ampollas sin fuente de calor, termopares en cero, olor a grasa caliente. Al final, un comentario manuscrito en letra apretada, no acercarse si llama por el nombre. Me quedé un rato sin pensar, solo escuchando el motor apagado, la vibración de los tubos, el goteo del lavabo que no cerré bien. No escuché mi nombre. Escuché otra cosa. Un suspiro. No vino del horno. Vino de mi propia boca, pero no sentí que fuera mío. El aire salió de mí con ese perfume dulzón, como si alguien respirara a través de mis pulmones. No recé. No grité.
Me quité el nudo del hilo con una navaja de la caja de herramientas. La piel se abrió en una línea, un hilo de sangre que olía a metal. El ardor se aquietó un poco. Tomé el disco de identificación y lo deslicé dentro de la bolsa con las cenizas ya molidas. Cerré, sellé, firmé la etiqueta con mi letra. Preparé el contenedor para la entrega. Volví a la puerta. Esta vez se abrió con el sensor como si nunca hubiera fallado. Afuera, el aire frío de la madrugada no tenía olor. Antes de irme revisé mi brazo bajo la luz blanca del vestidor. Las ampollas dibujaban algo. No eran redondas ni caóticas. Eran 5 puntos y un sexto cruzando. Estaban en el mismo orden que las marcas del cremulator. Entendí que el mapa no estaba en el horno ni en la pared, sino en mí. Entendí que el fuego existe sin llama, que a veces lo enciende la memoria de quienes pasaron por aquí y no encontraron salida. A veces nos usan como conducto para decir que todavía quema. Apagué todo. Dejé el radio sin volumen. Cerré con las 2 vueltas de llave. En el pasillo, la luz del sensor me siguió con pereza. El olor dulzón, por fin, se quedó atrás, como un animal al que no le abriste la puerta. No hablé de nuevo del tema con nadie. Hay cosas que se apagan si no las nombras. Y hay otras que te siguen por dentro, como un horno en mantenimiento que, de pronto, empieza a marcar 920 grados. Humo pegado. No doy mi nombre porque todavía trabajo ahí. No es grande, es un crematorio de barrio a la salida de Mazatlán, junto a una avenida donde los camiones frenan con un quejido que se parece al último aire de un enfermo. Entré en 2019 por necesidad. Aprendí lo básico en una semana: revisar el refractario, purgar la línea de gas, encender el ventilador de tiro, esperar a que el pirómetro marque, colocar la bandeja, vigilar la presión y la llama. Todo con un orden que se vuelve oración cuando estás solo con el calor. La noche que me quebró no fue la primera ni la última, pero fue la que dejó algo pegado. Nos llamaron tarde. El certificado venía correcto, sin marcapasos ni advertencias. El nombre no lo digo. En observaciones, la funeraria escribió: requiere manejo discreto con pertenencias del difunto. Nada raro. A veces llega gente con rosarios o cartas que la familia quiere que se vayan con ellos. Ese día llegó una caja de madera blanda. Dentro, el cuerpo estaba envuelto y atado con un lazo rojo en los tobillos y las muñecas. Yo pensé en una costumbre, un simbolismo cualquiera. Tomé la tarjeta de identificación, la metí en el clip que sujetamos a la bandeja y avancé. El horno estaba en 760 grados. Abrí la puerta. La boca del retorta resopló como animal al que le muestran el metal. Deslicé la bandeja, cerré. La presión cayó, el extractor se llevó el primer vapor blanco que siempre sube como niebla y deja un olor dulce y metálico que, con los años, aprendes a separar del resto de los olores. Programé la rampa. Llama estable, azul. Hice mi ronda. A los 10 minutos, regresé para el control visual. Fue entonces cuando lo noté. No el olor normal. Era más denso, con un filo a resina quemada, como si hubieran echado aceite viejo al fuego. Me ardieron las encías. Di 2 pasos atrás. El extractor trabajaba bien, el tiro era bueno, el pirómetro no marcaba pico. Cerré más el gas para suavizar la curva. A los 20 minutos, el olor ya estaba en la sala y los filtros apenas lo mordían. Limpié con amoníaco el piso por rutina mientras esperaba. El amoníaco se rindió. El olor se quedó. Apagué según protocolo, dejé que bajara. La bandeja salió. Hice la reducción con la pala, lenta, para que los fragmentos grandes se desprendieran. No me tembló la mano hasta que vi el lazo. No era cuerda, era algo trenzado con fibras oscuras y otras claras, como pelo. No era una sola trenza, eran 3 y estaban cosidas a un paquete pequeño, carbonizado, que no alcanzó a romperse. Se supone que todo debe reducirse a fragmento óseo. Eso no. Era compacto. Lo aparté.
Revisé que no hubiera metal. Agarré el imán para prótesis, por si quedaba tornillo. Nada. Me quedó mirando el paquete desde la bandeja. No hay miradas en cosas quemadas, pero así lo sentí. Lo aventé a la tolva del cremulator. Cuando la molienda terminó, pasé las cenizas por el separador y vi algo que no debió estar. Un hilo de cobre, finísimo, retorcido en espiral, casi hermoso. Lo tomé con la pinza. El olor me volvió al estómago como si fuera agua tibia. Lo tiré a residuos. Sellé la urna con el sello y la tarjeta. Entregamos. Pensé que ahí quedaba. Al día siguiente, cuando abrí la puerta del horno para revisar el ladrillo refractario, el olor estaba ahí, fresco, como si acabara de apagarlo. Pero no lo había encendido. No había trabajado nadie en la madrugada. La campana estaba fría. La chimenea no subía calor. Y aún así, ese olor, la resina quemada, la grasa con azúcar, el cobre cocido, se quedó flotando, pegándose a la lengua. Abrí todo para ventilar. Me fui a desayunar con la camisa impregnada. En la fonda no me terminaron el café. ¿Quemaste plástico?, me preguntó la señora sin verlo como pregunta. Me puse la chamarra aunque hacía calor. Me lavé las manos con jabón de polvo, limón, vinagre. Nada. Me seguía a la nariz como si hubiera metido la cabeza en el horno. Volví al trabajo con esa sensación de traer el olor por dentro. Esa semana el horno empezó a hacer cosas pequeñas que uno atribuye al desgaste. El ventilador arrancaba con un tic antes de que yo tocara el botón. El pirómetro marcaba 2 grados más y después regresaba. En un encendido, la llama se fue a un azul verdoso un segundo. Tomé nota en la bitácora. Nadie me firmó ese detalle. Variación normal, me dijeron. Seguí. Volví a recordar el paquete. No debía ser nada más que fibra quemada y cobre. Pero me pesaba en la cabeza como un objeto mal tirado. Abrí el cremulator ya limpio, saqué la bandeja del fondo y revisé cada esquina con la linterna. Encontré polvo fino, gris claro, normal, y en el borde, un residuo negro, pegado, con brillo, como barniz. Rasqué con el destornillador. No se dejó. Puse desengrasante. Se desprendió en una lámina delgada, casi transparente. La tomé con cuidado. Volvió el olor, como si la hubieran calentado. La tiré a residuos peligrosos. Lavé. Me ardían las manos. Por las noches comencé a soñarlo. No el hombre. El olor. En el sueño, yo abría el horno y en lugar de fuego salía ese aire tibio con resina y azúcar y cobre. Despertaba con la boca salivando como si hubiera masticado algo rancio. No le conté a nadie. En este oficio, lo que no dices pesa menos. Un domingo que nos quedamos de guardia por si llegaba un servicio, se fue la luz un instante. Todo quedó en silencio. El horno apagado, el extractor quieto, la sala en penumbra con el brillo de la calle. En el silencio se percibe mejor el tamaño de un lugar. Me quedé parado frente a la boca cerrada del horno, sintiendo un calor que no debía existir. Puse la mano sobre la compuerta. Estaba tibia. Comprobé el interruptor general. Apagado. Me acerqué al oído y escuché algo que no debería estar en el acero, un sonido húmedo, como cuando uno sopla con la boca entornada. Me separé de golpe. El olor me alcanzó a medio paso. Hice una prueba que no está en manual. Puse un vaso con agua sobre la compuerta para ver si vibraba por dentro. El agua se onduló. No era vibración de motor. Eran pulsos cortos, irregulares, como respiraciones. Me quedé quieto hasta que paró. Abrí, con la llave, la puerta. Adentro estaba oscuro, frío a la vista. Pasé la linterna. Sobre el ladrillo, a la altura donde había quedado la cabeza del cuerpo, vi una mancha como de sombra. No era hollín. Era dibujo. Tenía forma de círculo con líneas dentro, como cuando el fuego salpica y deja patrones. Me arrodillé. El olor me vació el pecho. Cerré y me fui al patio a respirar metal noche un buen rato. Llamé al técnico al día siguiente.
Vino con su maletín y sus maneras de siempre. Revisó el refractario, cambió un empaque, ajustó el tiro. Le dije del olor. Me dijo que es normal que el ladrillo absorba aceites y que lo suelta con humedad. Asentí. No le dije del vaso, ni del dibujo. Al irse, me dejó una recomendación: encender a vacío para quemar residuos. Lo hice. El olor creció como si lo hubiera alimentado. Lo llevé a casa. No yo. Él a mí. La ropa en el tendedero olía aunque la hubiera lavado 2 veces. Mi cuarto olía cuando cerraba la puerta. Una madrugada me despertó el humo sin humo. Me senté en la cama con esa tibieza de horno debajo de la lengua. Fui al baño, abrí la llave de agua fría, metí la cara. Salí goteando. El olor me esperaba junto a la cama, quieto. No se movía. Yo sí. En el trabajo, empecé a cerrar con más cuidado, como si el orden exacto fuera un conjuro. Acomodé las palas con las hojas hacia el mismo lado, alineé las tarjetas, apagué en secuencia. Me quedaba más tiempo del necesario limpiando, como si pudiera fregar el aire. Encontré, días después, algo que no vi la primera vez, en el fondo de la tolva del cremulator, una bolita gris, compacta, que no se dio al primer golpe. La tomé. Era una mezcla de ceniza y algo cristalizado. Dentro había un diente pequeño, de leche, atrapado. Un diente blanco, perfecto. No pertenecía al hombre. No debe llegar eso, pero llega. No sé cómo. Apreté tanto que me enterré la pieza en la palma y me hice sangre. Tiré todo. Lavé. El olor se hizo dulce de golpe, como si hubiera aprobado algo. A veces creo que no fue el hombre. Fue el lazo. O lo que apretaba. Algo que no quería soltar sus ingredientes. Aquí todo suelta con fuego. Ese no. Quedó algo en los ladrillos, en las venas del cemento, en la curva de la chimenea. O quedó en mí. Porque hay días en que el horno está apagado, las llaves cerradas, la noche en calma, y yo entro solo, apoyo la frente en la compuerta fría y lo huelo como si un pecho tibio me exhalara encima. No hay voces. No hay sombras. Solo el aire con sabor a resina y azúcar y cobre que se mete por la nariz y se queda. He probado café, cloro, gasolina, eucalipto, perfumes baratos y caros. He cambiado de jabón, de zapatos, de ruta a casa. He regalado camisas. He dormido en otra cama. No se va. Sigo trabajando porque el hambre pesa más que el miedo y porque descubrí que, cuando el horno está encendido y el olor normal de trabajo domina, él se esconde. Solo aparece en el apagado, en el intervalo, en el instante exacto en que la llama suelta su lugar y el ladrillo respira por cuenta propia. Ahí regresa. No me molesta. Me acompaña. A veces me imagino que si dejara de ir, me esperaría en otro sitio. En el camión. En la fonda. En mi cuarto. Prefiero que me encuentre donde nació. Cuando toca mantenimiento mayor y desmontamos las tapas y los filtros, me quedo el último. Reviso que no haya chispa, que el gas esté muerto. Apago la luz, cierro la puerta del cuarto de hornos y camino a ciegas hacia la compuerta, guiado por la inercia de tantos pasos. Pongo la palma sobre el acero frío. Cierro los ojos. No llamo a nadie. No digo nada. Respiro y espero. Y siempre, siempre, antes de que mi pulmón pida el siguiente aire, llega el suyo primero. Tibio. Dulce. Metálico. Pegado. Y entiendo que hay cosas que el fuego no disuelve. Solo las vuelve parte del que mira el fuego. Y yo sigo mirando. Urna sin nombre. Me llamo Julián Soto y, aunque ahora soy vigilante nocturno de una fábrica, durante 10 años trabajé como auxiliar en el crematorio San Gabriel, un recinto modesto junto a la carretera federal 140, a las afueras de Jalapa. Aún me sudan las manos cuando recuerdo mi última guardia en aquel lugar, una madrugada de julio de 2018 que jamás he podido borrar. Nunca fui supersticioso,
el olor metálico y la cal de los hornos me parecían tan normales como el humo del café. Pero esa noche descubrí que, en un crematorio, algunas cosas arden y otras se aferran al aire, flotando invisibles, hasta que encuentran un cuerpo donde posarse. El turno empezó a las 22. Mi compañero Marco se había reportado enfermo y el administrador no pudo conseguir reemplazo, así que yo cubriría solo. Encendí la única lámpara del pasillo principal, revisé que el horno 3, el más viejo, estuviera apagado y anoté en la bitácora que las cenizas de 2 servicios seguían enfriando en la cámara metálica. La urna de mármol verde destinada a la señora Domínguez reposaba sobre la mesa fría, sellada, al lado aguardaba una caja simple de pino para don Ernesto Salas. Todo lucía en orden, salvo un detalle, un sobremanila encima de la urna, con mi nombre escrito a mano y sin remitente. Dentro encontré la copia de un acta de defunción y un croquis infantil dibujado con crayones rojos. Mostraba una pequeña silueta de vestido, de pie frente al crematorio, sosteniendo algo entre brazos. No había palabras, solo flechas que señalaban la puerta de servicio. Pensé que era broma de Marco, lo guardé y seguí con mi ronda. Afuera, el viento traía olor a tierra mojada. El generador zumbaba distorsionando cada silencio. Aunque era julio, sentí frío al pasar frente al horno 3. En el piso polvoriento había huellas menudas, como si un niño descalzo hubiese corrido en círculos. Me agaché, acaricié la marca de un talón diminuto y el polvo se deshizo entre mis dedos como una piel vieja. A las 23:17 golpearon la puerta de metal. Cuando la abrí, una niña de no más de 9 años me saludó con la mano. Traía vestido blanco con flores azules y cargaba un oso de peluche gris. Su cabello, empapado por la llovizna, brillaba bajo la lámpara exterior. Mi abuelita me envió, dijo, sin mirarme directo, quiere sus cenizas. La frase me perforó los tímpanos, era idéntica al primer servicio que atendí en 2008, cuando otra niña pidió las cenizas de un abuelo que no existía. Recordé la advertencia de mi supervisor de entonces, si una familia no figura en registros, nunca entregues nada. Sin embargo, la lista confirmaba apellido Domínguez y la hora de retiro para la mañana siguiente. La única discrepancia era que, según el acta, la finada no tenía descendencia. ¿Podía tratarse de un error? Aún así, la mirada sombría de la niña me crispó. Me limité a decir que volviera al amanecer con un adulto y cerré la puerta. Cuando apreté el cerrojo, escuché detrás un sollozo sordo, como brasa que chisporrotea. No tenía sentido, pero olía a cabello chamuscado. Regresé a la sala principal y encontré el sobremanila abierto. El croquis ahora mostraba el crematorio desde arriba, con una línea roja que conducía del exterior directo al horno 3. Mi respiración se volvió pesada, sentí que el dibujo emitía calor. Guardé el sobre en el cajón y quise distraerme limpiando bandejas, pero cada chapa metálica que levantaba crujía como hueso fracturado. En el corredor, la luz parpadeó 3 veces y se apagó. Me quedé a oscuras algún segundo interminable hasta que el generador reinició. Al encenderse, el pasillo estaba lleno de polvo en suspensión, flotillas grises que parecían formar un rostro antes de dispersarse. A la 1:06 un estruendo metálico vibró en el techo. Creí que una lámina se había soltado por el viento, pero el radar de seguridad marcó movimiento dentro del horno 3, un sensor que solo se activa con calor o presión interna. El horno llevaba días sin usarse. Fui hasta la compuerta y apoyé la palma, fría. Sin embargo, algo raspaba detrás, como uñas sobre ladrillo. Recordé que en 2015 ese horno falló y abrió la puerta en plena cremación, el operador murió por inhalación. Desde entonces lo sellaron y solo se usa emergencias. Volví corriendo a la oficina y marqué al administrador, pero su celular estaba fuera de servicio. El reloj avanzaba lento y mi mente veía a la niña clavada frente a la puerta, creciendo en la negrura. Tomé valor y decidí revisar cada sala con la cámara de mano. En la pantalla térmica vi silueta humana de baja temperatura en el pasillo lateral, altura aproximada de un niño. Caminé hacia allí con el corazón desbocado, la cámara dejó de captar justo al llegar. Solo hallé pequeñas huellas que resplandecían como brasas al espejo de la lámpara, para luego desvanecerse. A las 2:40 escuché la puerta principal abrirse sin llave. Me asomé,
la niña estaba dentro, estática, mirando la urna de mármol. El oso colgaba de su brazo torcido, sus ojos de vidrio parecían burbujas hirviendo. Abuelita quiere irse, murmuró, y la bombilla estalló sobre ella. Oscuridad. La luz de emergencia alumbró solo medio pasillo, la niña había desaparecido. Supuse alucinación, pero el cristal de la urna tenía huellas infantiles manchadas de hollín. Decidí encerrar la urna en la bóveda de seguridad, una cámara subterránea donde guardamos restos sin reclamar. Bajé por la rampa de concreto, con la urna abrazada al pecho. El corredor olía a colilla apagada. En la penumbra, sentí peso extra dentro del recipiente, como si la ceniza se licuara y golpeara las paredes de mármol. Al llegar al fondo, la puerta de acero se atascó, luché con la manija mientras algo detrás de mí musitaba un arrullo. Un aliento helado me rozó la nuca y, sin pensarlo, arrojé la urna dentro y cerré de golpe. No vi nada, pero mi oído registró el tintineo de una risita seca tras la puerta. Subí a trompicones. El pasillo principal estaba cubierto de ceniza fresca, como nevada gris. De pronto, el sensor del horno 3 chilló y el display mostró 900 grados centígrados, temperatura imposible sin gas ni ignición. La compuerta vibraba, lista para ceder. Me arriesgué a acercarme y noté algo escrito con hollín sobre el metal: ya viene. Un estruendo sacudió los muros y el horno se abrió de golpe, una humareda densa se alzó, formó la figura de la niña, luego de una anciana cuya boca ardía como crisol. Ambas fusionadas en una masa volátil chillaron con voz de quemazón: dame lo que es mío. Corrí hacia la salida de emergencia, la luz se extinguió detrás como telón cayendo. Al llegar a la puerta, encontré la urna de nuevo en mis manos, caliente, pulsante, como corazón recién extirpado. El mármol se resquebrajó y un polvo oscuro comenzó a escapar, dibujando la silueta de la niña en el aire. Intenté soltarla, pero la tapa parecía soldada a mis dedos. Con todas mis fuerzas la lancé contra el suelo de concreto, explotó en un estallido sordo. Cenizas se elevaron formando un remolino que engulló la sala. La presión del aire cambió, un zumbido me perforó los oídos y luego, silencio absoluto. Desperté al amanecer, tirado junto a la puerta, con el uniforme empapado de sudor y las manos negras. Las urnas seguían sobre la mesa, intactas. No había ceniza en el suelo ni huellas diminutas. Pensé que todo fue un desvarío, hasta que vi el sobremanila quemado a la mitad y, entre las cenizas, un botón de vestido infantil derretido como cera. El archivo de cámaras mostraba interferencia desde las 23:17 hasta las 3:03. Nadie entró ni salió según los registros, pero en un fotograma difuso, justo a las 2:41, se distingue la mano pequeña de una niña tocando la tapa de la urna. Renuncié ese mismo día. Creí que la pesadilla terminaría, pero cada julio, a la misma hora de la madrugada, encuentro un sobre anónimo bajo mi puerta. Contiene un dibujo nuevo, siempre de la misma niña. El último muestra un edificio que no reconozco. Una flecha roja señala un nicho vacío y, al pie, la fecha de mi propio fallecimiento escrita con ceniza. Ahora trabajo de noche porque ya no puedo dormir. Escucho pasos menudos en cada pasillo que vigilo, cada clic del ventilador me huele a hueso al rojo vivo, y cuando cierro los ojos siento la urna latiendo otra vez entre mis manos, pidiéndome que cumpla una entrega que jamás debí aceptar. Sé que algún día el croquis marcará justo la puerta de mi casa, y entonces no tendré donde esconder las cenizas que llevo dentro. Llama final. No sé explicar por qué acepté el puesto de técnico auxiliar en el crematorio San Damián, al norte de Puebla. Tal vez porque el anuncio decía horarios continuos, paga semanal y yo necesitaba el dinero. Tal vez porque siempre creí que los muertos callan para siempre. Pronto descubrí lo contrario. Era 2018, finales de octubre. Los hornos funcionaban casi las 24 horas por la saturación del panteón vecino. La gerencia insistía en despachar cada servicio en menos de 40 minutos, ingresar, calcinar, pulverizar, sellar la urna, limpiar la bandeja y avanzar al siguiente. Quien se retrasara debía justificarlo en un reporte que nadie quería escribir. Yo llevaba 3 meses sin fallar, moviéndome como reloj bien aceitado.
Hasta aquella madrugada de miércoles. Llegó una camioneta blanca con logotipos del Ministerio Público. Traían un féretro metálico, sellado con remaches. El personal forense me entregó la carpeta: María de los Ángeles Duarte, 25 años, causa de muerte, hemorragia interna tras colisión frontal. No me fijé en la foto pegada al expediente, la cinta negra la cubría casi por completo. Firmé la recepción, escaneé el código y vi la hora límite, 3:45 de la mañana. 15 minutos para cargar y encender. Deslicé el ataúd hasta la plataforma móvil. Los rodillos rechinaron con un tono agudo que me crispó los nervios. Encendí el quemador auxiliar para precalentar la cámara. En el monitor aparecieron 890 grados centígrados estables. Introduje el féretro a medio cuerpo y me dirigí al panel de control para activar el ciclo. En ese instante sonó un ligero toc-toc, 2 golpes, desde dentro del ataúd. No fue eco de la cadena, no fue vibración del motor. Fueron nudillos humanos golpeando acero. Tragué saliva y mantuve la mano suspendida sobre el botón verde. Miré alrededor, sala vacía, solo el parpadeo del fluorescente. El aire olía a gas propano y flores marchitas. Escuché de nuevo, 3 golpes seguidos, más claros, urgentes. La lógica me gritaba que era imposible. Las normas me exigían seguir. El instinto me clavó los pies al piso. Recordé a mi supervisor repitiéndonos que, si algo parecía raro, verificáramos documentos: una hoja puede salvar tu empleo. Abrí la carpeta buscando incongruencias. Entonces lo vi: el acta venía firmada por mi padre. Él había muerto cuando yo tenía 12, sin embargo, su rúbrica estaba allí, idéntica a la de sus viejos recibos de luz, con la rasgada y aquel gusano que dibujaba al final. Sentí que el frío del mostrador me subía por los brazos. Otro golpe. Después, un susurro: sácame. Ni fuerte ni claro, apenas un aliento atrapado entre paredes de metal. Cerré los ojos. Intenté racionalizar: tal vez gases de descomposición, tal vez dilatación del féretro, tal vez una broma macabra de los forenses. Pero la voz sonaba viva. Tomé la llave de trinquete y quité los primeros tornillos. El metal estaba caliente aunque no había ingresado del todo. Retiré la tapa superior apenas unos centímetros y el interior exhaló un vapor agrio. Giré la lámpara frontal y el cono de luz reveló un rostro amoratado. Ojos cerrados. Piel curtida por la autopsia. Nada se movía. Pero cuando acerqué la mano al pulso carotídeo, los párpados vibraron. Se abrieron. Pupilas enormes. Me miraron con terror absoluto. Labios resecos se separaron milímetros y dejaron escapar un hilo de voz. No, era mi hora. Aparté la mano de golpe. La lámpara cayó y rebotó, alumbrando fugazmente el número de expediente grabado en la tapa del féretro: 102731, va. Ese mismo código apareció al instante en el monitor del horno y la pantalla se tornó roja como si alguien hubiera programado un ciclo automático. El quemador principal rugió encendiendo una llamarada interna que me quemó la cara a metros de distancia. Corrí a presionar el paro de emergencia. La luz System Lock brillaba fija, el software no respondía. El féretro empezó a avanzar solo, arrastrado por la plataforma hidráulica, chirriando sobre los rodillos oxidados. Di un salto y traté de jalarlo, pero un estallido desde dentro dobló la tapa, la presión me empujó hacia atrás. Sentí el golpe de calor en la espalda cuando la compuerta se cerró. El vidrio del visor se cubrió de un vaho rojizo. Grité, tal vez maldije, tal vez imploré. Nadie podía oírme. Dentro se oyeron golpes frenéticos, puños contra metal, y luego un chillido agudo que se fundió con el rugido del gas. Toda la estructura vibraba como si algo enorme pateara las paredes. Apreté puños, vi cómo los segundos parecían coagularse en el reloj digital. A los 10 minutos la máquina emitió un pitido: temperatura interna, 1120 grados centígrados. Los ruidos cesaron. Solo la combustión quedaba, generando remolinos anaranjados que bailaban detrás del vidrio. La puerta de la sala se abrió de golpe y el supervisor, don Ismael, entró con bata y linterna. Yo estaba empapado de sudor, jadeando.
Preguntó por qué activé un ciclo sin autorización. Dije que el sistema se inició solo. Me ordenó bajarlo. Pero cuando presionó reset, apareció un mensaje que jamás había visto: ciclo completado. Supervisor, Ángel Duarte. El apellido Duarte me golpeó la cabeza. Volví a la carpeta, María de los Ángeles Duarte. Ángel Duarte. Mi supervisor prendió las alarmas de hallazgo irregular. Llegaron paramédicos, policía, personal de la fiscalía. 3 horas después lograron abrir la cámara ya enfriada. El féretro estaba colapsado, reducido a una lámina negra. Entre los restos hallaron algo que no debía estar allí: una pulsera de identificación hospitalaria con mi nombre completo y fecha de nacimiento. Y un mechón de cabello corto, color castaño, idéntico al mío. Me interrogaron hasta el amanecer. Revisaron cámaras, registros biométricos, bitácoras. De 2:55 a 3:48 de la mañana, todas las grabaciones eran estática. El archivo central se corrompió justo cuando la camioneta llegó. No localizaron al chofer ni al forense que me entregó el cuerpo. Los vehículos asignados al Ministerio Público aparecieron en sus garajes, sin haber salido esa noche. Los sellos de las puertas intactos. 2 días después, la Comisión de Protección Civil clausuró el crematorio San Damián por fallas eléctricas. Yo presenté mi renuncia. Nadie protestó. Aún sueño con el golpe metálico y aquella voz. A veces despierto con olor a gas propano en la almohada. Pero lo peor ocurrió hace un mes, cuando intenté donar sangre y la enfermera escaneó mi CURP. El sistema bloqueó la impresión del formulario. En observaciones apareció, en mayúsculas, paciente presuntamente fallecido. Acta de defunción emitida el 31 de octubre de 2018. Me quedé helada. Pedí ver la copia. Al pie del documento aparecía la firma de mi padre. La misma. Imposible de falsificar. La misma que firmó la entrega del cuerpo aquella madrugada. No he regresado a trabajar, vivo de reparaciones esporádicas y de la pensión que era de mi madre. A veces recibo llamadas mudas, siempre a las 3:45. Otras noches, cuando la casa huele a ceniza, juro oír un toc-toc en la cocina, como 2 nudillos sobre una puerta de acero. Si le contara esto a alguien, diría que estoy loca, que el remordimiento puede fabricar fantasmas. Tal vez sea cierto. Pero cada que un horno funerario enciende castiga más que restos, consume nombres, historias, fechas. A veces, en el estruendo del gas, queda un hueco para lo que aún respira. Si alguna vez firmas la entrega de un cuerpo, verifica 2 veces el nombre. Porque un documento cerrado dentro de un expediente puede dictar tu hora final, aunque tu corazón aún palpite. Yo no sé si estoy viva o solo sueño con brasas. Lo único seguro es que, para el registro oficial, mi llama ya se apagó. La música en el crematorio. La muerte tiene una forma curiosa de recordarte que está presente. Puedes trabajar con ella a diario, como lo hice yo, y convencerte de que es algo natural, inevitable. Pero de vez en cuando ocurre algo que desmorona esa lógica, algo que no tiene explicación y que te hace cuestionar todo lo que creías saber. Mi nombre es Javier, y durante 6 años trabajé en un crematorio en San Diego. Pensé que había visto todo, que nada me sorprendería. Pero nunca había imaginado que una noche de rutina me dejaría marcado para siempre. Esa noche, la música me enseñó que la muerte no siempre guarda silencio. Era una noche tranquila, como muchas otras. El trabajo en un crematorio rara vez se sale del guión. Recibes los cuerpos, verificas los documentos, preparas los hornos y sigues el procedimiento al pie de la letra. Aquella noche no era diferente. Me había quedado solo, ya que mi compañero de turno tuvo que ausentarse por un imprevisto familiar. No me molestó, de hecho, solía disfrutar de la soledad. Había algo reconfortante en el silencio del lugar, roto solo por el zumbido de las máquinas y el chasquido ocasional de las herramientas. Había recibido un cuerpo ese mismo día, el último que procesaría antes de terminar mi turno. Era un hombre mayor, de unos 60 años, según los documentos.
Su nombre era Alexander Boan. No había mucho más en su expediente, vivía solo, sin familia cercana, y había sido encontrado muerto en su apartamento días después de haber fallecido. La causa de muerte se había registrado como un paro cardíaco. Pero lo que llamó mi atención fue un pequeño detalle en la nota del forense, pianista profesional. Vivió recluido en sus últimos años. Era curioso cómo esas pequeñas anotaciones daban algo de humanidad a los cuerpos que recibíamos. Me imaginé a Alexander en vida, sentado frente a un piano, con las manos moviéndose ágilmente sobre las teclas. Pero dejé de lado mis pensamientos. Había trabajo por hacer. El cuerpo de Alexander estaba preparado, y el horno estaba encendido, rugiendo con un calor que podía sentir incluso desde varios metros de distancia. Revisé que todo estuviera en orden antes de proceder. Coloqué el cuerpo en la camilla, lo trasladé al horno y cerré la puerta de acero con un sonido seco. Ajusté los controles de temperatura y activé el proceso. Luego me senté en el escritorio de la sala principal para revisar algunos papeles pendientes. Todo era rutinario, mecánico. Pero esa noche estaba a punto de volverse cualquier cosa menos ordinaria. No sé cuánto tiempo pasó antes de que lo escuchara. Fue un sonido suave al principio, casi imperceptible, como si viniera desde muy lejos. Me quedé inmóvil, intentando identificarlo. No era el zumbido habitual del horno ni el crujido del metal expandiéndose por el calor. Era algo diferente, algo que no tenía lugar en ese espacio. Era música. Una melodía lenta, melancólica, que parecía resonar en el aire a pesar de que no había ninguna fuente visible. La música era hermosa, pero al mismo tiempo me llenó de una sensación inexplicable, como si no debiera estar escuchándola. Me levanté de mi silla, sintiendo como el sonido parecía envolver toda la sala. Seguí el rastro de la música, que se hacía más clara con cada paso que daba. La melodía venía del horno. Me detuve frente a la puerta metálica, incapaz de procesar lo que estaba pasando. Era imposible. El horno estaba encendido, a más de 1000 grados. Nada podía provenir de ahí dentro, y mucho menos una melodía. La música continuó, y aunque no reconocía la pieza, había algo en ella que me resultaba inquietantemente familiar. Como si las notas me hablaran de algo perdido, de algo que había sido olvidado. No pude resistir el impulso de abrir el horno. Desactivé el sistema y tiré de la puerta con cuidado. Un calor intenso escapó de su interior, acompañado de un silencio absoluto. La música había desaparecido. Miré dentro del horno, esperando encontrar algo fuera de lugar, pero todo parecía normal. Las llamas ardían con su fuerza habitual, y el cuerpo de Alexander se estaba reduciendo a cenizas, tal como debía ser. Me quedé ahí parado, mirando el interior del horno, esperando que la música volviera. Pero no lo hizo. Cerré la puerta y me alejé, tratando de convencerme de que lo había imaginado. Tal vez el cansancio me estaba afectando. Volví a mi escritorio, decidido a terminar mi turno sin darle más vueltas al asunto. Pero entonces la música regresó. Esta vez fue más clara, más insistente. No venía del horno, sino de toda la sala. Las notas resonaban como si alguien estuviera tocando un piano justo frente a mí, aunque no había ningún instrumento a la vista. Me levanté de nuevo, sintiendo como el aire a mi alrededor parecía vibrar con cada acorde. La melodía era más compleja ahora, más intensa, como si alguien estuviera ejecutando una pieza que demandaba toda su concentración. Mis manos temblaban mientras recorría la sala, buscando una explicación. Revisé cada rincón, cada máquina, pero no encontré nada que justificara lo que estaba escuchando. Era como si la música no tuviera origen, como si simplemente existiera, sin razón ni lógica. Entonces noté algo que me hizo detenerme. Las cenizas de Alexander, que ya estaban casi completamente procesadas, parecían moverse dentro del horno. Al principio pensé que era el efecto del calor, pero al mirar más de cerca, me di cuenta de que formaban patrones. Las partículas se organizaban en líneas, curvas, como si alguien estuviera dibujando algo en el aire. Me acerqué, incapaz de apartar la vista. Fue entonces cuando lo vi. Entre las cenizas se formó una figura clara, un pentagrama musical.
Me quedé helado, incapaz de comprender lo que estaba viendo. Las líneas eran perfectas, como si una mano invisible las hubiera trazado con precisión. Y aunque no soy músico, reconocí las notas en el pentagrama. Eran las mismas que había estado escuchando. La música provenía de las cenizas, como si Alexander estuviera interpretando su última pieza desde el más allá. No podía moverme. Sentía que algo indescriptible llenaba la sala, algo que no podía ver pero que estaba presente. Las cenizas continuaron moviéndose, dibujando más notas, más líneas, hasta completar lo que parecía ser una composición entera. Luego, de repente, todo se detuvo. Las cenizas se desplomaron, regresando a su estado normal, y la música cesó. El silencio que quedó fue abrumador. Cerré el horno de inmediato y apagué las máquinas. Terminé el proceso apresuradamente, incapaz de quedarme un segundo más en esa sala. Coloqué las cenizas de Alexander en la urna, asegurándome de sellarla con firmeza. Me fui a casa esa noche sin decirle a nadie lo que había ocurrido. Durante días, la melodía se quedó conmigo. La tarareaba sin darme cuenta, como si se hubiera grabado en mi memoria. A veces, en los momentos de silencio, juraba escucharla de nuevo, débil, como un recuerdo lejano. Investigué más sobre Alexander, pero no encontré mucho. Era un pianista que había tenido cierto éxito en su juventud, pero que había caído en el olvido con el tiempo. Vivió sus últimos años solo, componiendo piezas que nadie escuchó. Nunca le conté a mis compañeros lo que pasó esa noche. No habría sabido cómo explicarlo. Pero aún pienso en Alexander, en esa melodía que parecía cargada de tristeza y desesperación. Me pregunto si, de alguna manera, logró completar su obra final, si esas notas eran su manera de dejar algo detrás, de asegurarse de que no sería olvidado. Y lo logró. Porque aún hoy, cuando estoy solo, esa música vuelve a mí, como un recordatorio de que algunas cosas no se apagan con las llamas. El espíritu en la morgue. Algunos trabajos te llevan a enfrentar la muerte de una manera tan directa que terminas viéndola como algo completamente mundano. Así era para mí. Mi nombre es Lucía y trabajo en una morgue del IMSS en Guadalajara. No había lugar para creencias sobrenaturales en mi vida y menos en mi trabajo. Siempre fui práctica y escéptica, alguien que necesitaba pruebas para creer en algo más allá de lo tangible. Pero todo eso cambió una noche que me demostró que hay cosas que no se pueden explicar con lógica, cosas que te persiguen incluso cuando tratas de olvidarlas. Era un martes cualquiera. Había sido un día largo, lleno de trámites y papeleo, y el turno de noche no prometía nada emocionante. La morgue estaba más silenciosa de lo normal. Por lo general, el bullicio del hospital se filtra a nuestro espacio, pero esa noche apenas se escuchaba el eco lejano de pasos en los pasillos superiores. La calma era casi absoluta. Yo estaba sola, algo que no era inusual en los turnos nocturnos. La mayoría de mis compañeros preferían evitar las guardias nocturnas, pero a mí no me molestaban. El silencio me permitía concentrarme en mis tareas, limpiar, organizar documentos y preparar los cuerpos que debían ser entregados al día siguiente. Esa noche había algo que rompía la monotonía. Uno de los cuerpos que nos habían enviado tenía una historia que había corrido como pólvora por el hospital. Se trataba de José Garibay, un hombre que había aterrorizado a la ciudad durante meses con una serie de asesinatos brutales. Los periódicos lo llamaban el sacerdote del abismo, un apodo que no entendí del todo hasta que leí su expediente. Según la policía, José se dedicaba a realizar rituales satánicos con sus víctimas, dejando símbolos tallados en sus cuerpos y restos quemados en cada escena del crimen. Su última víctima fue una mujer joven que trabajaba como enfermera. Cuando lo encontraron, estaba en su apartamento, rodeado de velas negras y un altar improvisado lleno de figuras grotescas. El cuerpo de José había llegado esa misma tarde. La causa de su muerte era simple: suicidio. Lo encontraron colgado de una cuerda en su celda, como si hubiera querido escapar del juicio que lo esperaba. Había algo inquietante en su cadáver, aunque no supe qué era al principio.
Tenía una expresión que no se correspondía con alguien que había muerto asfixiado. Sus ojos, abiertos, parecían fijos en algo más allá de esta realidad, y sus labios estaban curvados en una mueca que no era ni una sonrisa ni un gesto de dolor. Era como si hubiera visto algo antes de morir, algo que lo dejó atrapado en esa expresión. El cuerpo estaba colocado en una de las camillas de metal en el pasillo principal. Había decidido dejarlo ahí hasta la mañana siguiente, ya que no había prisa por procesarlo. Después de todo, no tenía familiares que vinieran a reclamarlo. Me concentré en mis tareas, limpiando y organizando herramientas, tratando de no pensar demasiado en la historia que acompañaba a ese cuerpo. Había trabajado con muchos cadáveres antes y ninguno me había afectado. Pero esa noche, algo era diferente. Cerca de la medianoche, mientras trapeaba el suelo del pasillo, algo captó mi atención. La camilla de José, que estaba estacionada junto a la pared, comenzó a moverse. Al principio pensé que la inclinación del piso o algún movimiento en el edificio la había empujado, pero no era un simple deslizamiento. La camilla avanzó en línea recta, como si alguien la estuviera empujando con firmeza. Me quedé inmóvil, observando cómo se desplazaba lentamente hacia el final del pasillo. Intenté racionalizar lo que estaba viendo. Quizás había dejado mal puestos los frenos de las ruedas, o tal vez había una corriente de aire que no noté. Me acerqué a la camilla para revisarla. Los frenos estaban perfectamente colocados y el aire en el pasillo era completamente estático. La empujé de regreso a su lugar y me aseguré de bloquear las ruedas. Me repetí que era solo mi imaginación y continué con mi trabajo. Sin embargo, esa sensación de inquietud no me abandonó. Cada vez que pasaba cerca de la camilla, sentía un extraño peso en el aire, como si algo invisible la rodeara. Decidí ignorarlo y me refugié en la oficina para revisar el registro de cuerpos en la computadora. Pero no pasó mucho tiempo antes de que algo más ocurriera. Un ruido metálico rompió el silencio. Era leve, como el sonido de ruedas deslizándose sobre el suelo de cerámica. Salí de la oficina y ahí estaba nuevamente. La camilla se movía por el pasillo, más rápido esta vez, como si alguien la empujara con fuerza. Pero lo más aterrador no era el movimiento, era la dirección en la que iba. La camilla se dirigía directamente a la sala de autopsias. Sentí un nudo en el estómago mientras seguía el rastro de la camilla, que ya había desaparecido dentro de la sala. Al entrar, el cuarto estaba completamente vacío. La camilla estaba en el centro, perfectamente alineada con la mesa de autopsias. Las luces fluorescentes parpadeaban ligeramente, como si algo estuviera interfiriendo con la energía del lugar. Decidí revisar las cámaras de seguridad. Necesitaba ver lo que había ocurrido para convencerme de que todo tenía una explicación lógica. Me dirigí a la sala de monitoreo y retrocedí la grabación hasta el momento en que había visto moverse la camilla por primera vez. Lo que vi me dejó helada. En la pantalla, la camilla avanzaba por el pasillo exactamente como lo recordaba. Pero no estaba sola. Detrás de ella, había una figura. Era un hombre alto, vestido completamente de negro. No llevaba bata ni uniforme, su ropa parecía vieja, desgastada, como si no perteneciera a este tiempo. Estaba empujando la camilla con calma, pero lo más aterrador era que su rostro no se veía. Era solo una mancha oscura donde deberían estar sus rasgos, como si la cámara no pudiera capturarlo. Lo más extraño fue lo que ocurrió al final del pasillo. Justo antes de entrar en la sala de autopsias, la figura se detuvo y giró ligeramente hacia la cámara. No podía distinguir sus ojos, pero sentí como si estuviera mirando directamente a mí, incluso a través de la pantalla. Luego desapareció, simplemente se desvaneció, y la camilla continuó moviéndose sola. Mi respiración se volvió pesada mientras trataba de encontrar una explicación. Revisé el resto de las grabaciones, pero no había rastro de nadie entrando o saliendo del edificio. Las puertas estaban cerradas con llave, y yo era la única persona en la morgue esa noche. Regresé al pasillo, intentando reunir el valor para enfrentar lo que fuera que estaba ocurriendo. La camilla seguía en la sala de autopsias, exactamente en el mismo lugar donde la había dejado el video.
Me acerqué lentamente, sintiendo una presión en el pecho que no podía ignorar. El cuerpo de José estaba cubierto con una sábana blanca, pero había algo diferente. El aire a su alrededor se sentía más frío, más denso, como si estuviera cargado de algo invisible. Quité la sábana y entonces lo vi. Sobre su pecho, alguien había dibujado un símbolo con algo oscuro, tal vez cenizas o tierra. Era un círculo con líneas y figuras que no reconocía, pero que parecían parte de un lenguaje antiguo. No había forma de que ese símbolo hubiera estado ahí antes. Lo habría notado cuando recibí el cuerpo. Esa noche, no pude quedarme más tiempo. Cerré la morgue y me fui a casa, pero lo que ocurrió me persiguió durante semanas. Nadie más reportó cosas extrañas, pero yo sabía lo que había visto. El cuerpo de José Garibay nunca fue reclamado, y lo incineraron pocos días después. Pero en las noches de turno, a veces pienso en esa camilla moviéndose sola, en esa figura empujándola, y no puedo evitar preguntarme si algo de él aún sigue aquí, buscando terminar un ritual que dejó incompleto. El cuerpo que no se quemaba. Recuerdo el olor. No el de la muerte, que con el tiempo se convierte en algo casi imperceptible, sino el del gas quemándose en el horno, el del ladrillo refractario absorbiendo el calor y el leve rastro de carne carbonizándose. Era parte de mi rutina. Corría el año 1950 y trabajaba en un crematorio en las afueras de la ciudad. En aquel entonces, la incineración de cuerpos no era tan común como los entierros, pero había familias que la preferían, especialmente aquellas que no querían cargar con los gastos de un sepulcro o que simplemente creían que era más limpio, más eficiente. Yo no hacía preguntas. Solo recibía el cuerpo, lo preparaba, verificaba la temperatura del horno y hacía mi trabajo. Aquel día, sin embargo, algo cambió. Nos llegó el cadáver de una anciana de unos 80 años. La ficha decía que había muerto por causas naturales, un infarto. Nada fuera de lo común. El ataúd de madera económica en el que la trajeron no tenía más adornos que una cruz de latón en la tapa, mal clavada y ya oxidada en los bordes. Los familiares no vinieron. Solo un hombre alto y delgado, con la mirada hundida y unas manos huesudas que parecían aferrarse a un sombrero marrón viejo. No habló mucho, solo entregó los documentos y salió casi de inmediato, como si el edificio lo inquietara. Deslicé el ataúd hacia la sala de preparación. El proceso era simple: retirar el cuerpo, verificar que no quedaran objetos metálicos como joyas o marcapasos, que podían explotar en el horno, y luego colocarlo en la camilla metálica. La mujer tenía el cabello largo y gris, despeinado como si hubiera muerto en medio de una convulsión. Su piel estaba pálida y rígida, pero lo que más me llamó la atención fueron sus ojos, abiertos, secos, con una expresión de terror congelada en su rostro. Como si hubiese visto algo antes de morir. Me estremecí, pero seguí con el procedimiento. Cuando el horno alcanzó la temperatura adecuada, deslicé la camilla con el cuerpo hacia adentro. El calor inmediato hacía que la piel se tensara antes de carbonizarse. Cerré la compuerta y ajusté los controles. Todo parecía ir como siempre. Pero entonces el horno se apagó. Fruncí el ceño y revisé el panel de control. Todo parecía en orden. Giré la perilla del gas, pero no había presión. Pensé que tal vez se había cortado el suministro, aunque la luz seguía funcionando. Intenté encenderlo de nuevo. Nada. Fue entonces cuando escuché el primer ruido. Un crujido, apenas audible, como madera astillándose. Me quedé quieto, con la mano sobre la perilla, sintiendo como un escalofrío me recorría la espalda. Miré hacia la compuerta del horno, sintiéndome estúpido por hacerlo, porque sabía que el cuerpo estaba ahí, inerte. Pero el sonido continuó. Me incliné y acerqué el oído a la compuerta. Un leve chasquido resonaba dentro, como si algo se moviera. Abrí el horno. El cuerpo seguía ahí, intacto. No solo no había comenzado a quemarse, sino que su piel ni siquiera estaba chamuscada.
Era imposible. A esa temperatura, el cabello debió haberse consumido de inmediato, la piel debería haberse crispado y ennegrecido. Pero ahí estaba ella, igual que antes. Retrocedí, sintiendo una punzada de miedo irracional. Revisé todo de nuevo. La maquinaria estaba en perfecto estado. No había razón para que el horno dejara de funcionar. Intenté una segunda vez. Esta vez, encendí el horno y me quedé observando a través del pequeño vidrio en la compuerta. Las llamas envolvieron el cuerpo, pero no ocurrió nada. La anciana permanecía allí, con la misma expresión de horror en su rostro. Apagué el horno de inmediato y me limpié el sudor de la frente. Algo estaba mal. Fue entonces cuando la vi moverse. Apenas un pequeño espasmo en la mano izquierda. Un leve movimiento de los dedos. Me convencí de que era solo un reflejo post-mortem. Los cadáveres a veces hacían eso. Pero entonces el brazo entero se levantó. Di un paso atrás, sintiendo que el estómago se me encogía. No podía ser un reflejo. No podía ser. El cuerpo de la anciana se incorporó lentamente, sin esfuerzo, como si los huesos y los músculos no estuvieran rígidos por la muerte. Su cabeza giró hacia mí con un movimiento seco y antinatural. Sus ojos, aquellos ojos abiertos y secos, parecían mirarme directamente. El miedo me paralizó. Mi mente luchaba por encontrar una explicación racional, pero todo en mi interior me decía que lo que veía no era posible. De repente, su boca se abrió. No fue un grito lo que salió, sino un sonido bajo, gutural, algo que no podía haber sido producido por una garganta humana. Un gruñido retumbante, un eco profundo que me llenó los oídos y me hizo temblar. Corrí. No sé cuánto tiempo pasé fuera de la sala. Tal vez minutos, tal vez horas. Cuando finalmente reuní el valor para volver, la sala estaba en silencio. El horno estaba apagado, la luz de la sala parpadeaba y el cuerpo había desaparecido. No había rastros de ella. No había cenizas. Solo la camilla metálica vacía y el eco del sonido que había escuchado antes. Nunca reporté lo sucedido. ¿A quién le iba a decir? ¿Quién me creería? Esa noche, cerré el crematorio con manos temblorosas y caminé hasta mi casa, sintiendo que en cada sombra algo me observaba. Nunca volví a ver el cuerpo. Pero, a veces, cuando el horno está en marcha y las llamas rugen con su habitual monotonía, juro que escucho algo más entre el crepitar del fuego. Un sonido bajo, gutural, casi imperceptible. Como si alguien aún estuviera ahí dentro. Esperando.